Creciendo Juntos en el episodio número 16. En esta oportunidad con un gran invitado, el ingeniero Darío Vigueras Alfaro, que nos va a hablar del tema Cambia el plomo de tus miedos por el oro de tus éxitos. Vamos a hablar un poco de el ingeniero. Egresado y graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una especialización en mecánica de suelos en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una maestría en tecnología educativa y en capacitación corporativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Está certificado en diversas competencias relacionadas con la neuroeducación, psicología positiva, neurocuántica y diseño instruccional. Impartición de cursos de manera presencial, grupal, de neuroventas, evaluador de competencias avaladas por Conocer, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Secretaría de Trabajo, ITESU y Universidad Tecno Milenio. Consultor, conferencista e instructor, ha sido catedrático e investigador en las mejores universidades de nuestro país. Es presidente y fundador de CREA, que es el Centro de Reactivación Emocional Avanzado, donde mediante su filosofía, alineando vectores, ha capacitado a empresas de prestigio a nivel nacional e internacional, por lo que se ha hecho acreedor a muchos reconocimientos y es asesor y colaborador en diversos programas de radio y televisión. Actualmente, junto con su equipo de trabajo, implementan estrategias de crecimiento docente, personal y laboral basados en la neurocuántica, aplicada a competencias blandas, neuroventas, psicología positiva para contribuir al desarrollo personal y laboral de sus consultantes. Muy bien, excelente. Darío, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, qué linda. Pues ya listísimos para empezar a desarrollar este tema que es de un interés general y particular para el crecimiento y desarrollo, no solamente de la persona, sino de las empresas y de las diversas áreas que componen a esta. Así es, para esta comunidad de emprendedores, empresarios y dueños de negocio que de repente por esos miedos, ¿verdad? Se limitan o hay esas creencias limitantes, ¿verdad? Que de alguna manera no los dejan progresar, no los dejan crecer, no los dejan impulsar esas ideas o emprendimientos que tienen. Entonces, hablamos de ese metal tóxico, ¿verdad? Que de color gris, el plomo, por un lado, y por el otro lado, ese oro, que es el metal precioso de color dorado. Entonces comenzamos con esta primera pregunta. ¿Por qué relacionar la alquimia con la química del cerebro? Qué buena pregunta, Martita. Fíjate, nosotros, al igual que el plomo y que el oro, estamos dotados de diversas competencias y de diversas facultades. De Al acuerdo. igual que el plomo y el oro, en su esencia, los dos existen en la naturaleza. Sin embargo, uno tú lo puedes ver de un color grisáceo y áspero, y el otro lo ves hermoso, precioso, pulido. Qué curioso, la diferencia entre uno y el otro únicamente son 3 electrones. Así Si es. nosotros al plomo le damos 3 electrones, lo convertimos en oro. Nosotros hicimos esta investigación y quiero aclarar mucho para nuestros amigos consultantes que esto es una investigación científica, porque de Así es. repente hoy en día hay muchas corrientes New Age que hablan de decretar, de afirmar, ok, sí, está bien, y qué bueno que lo hacen. Sin embargo, esto tiene un fundamento científico y por eso que hicimos hacer la comparación alquímica de los elementos. ¿Qué sucede si yo a ese plomo le doy esos 3 elementos, lo convierto en oro? Lo Así es. transmuto en oro. ¿Qué sucede si yo al ser humano le doy esos 3 electrones en su última órbita, que lo empiecen a transmutar en el oro de sus éxitos? De Eso acuerdo. implicaría ese cambio que nosotros podemos ver en la química del plomo y del oro, eso implicaría en el ser humano cambiar Así es. esos electrones, modificarlos, potenciarlos. Ya están ahí, únicamente hay que despertarlos. Así es. Ese es Mira, cuando tú hablas de química, ¿no? Y es un tema que a mí me llama mucho la atención porque me encantaba mucho la química y la podemos ver a nivel de estos dos metales, ¿verdad? Y de la transmutación, transformación o cambio que tienen. Y además de eso, cómo pasa de ser ese plomo a ser oro, ¿verdad? Que hablábamos de esos protones, donde uno tiene 82, el plomo, y pasa a ser oro cuando llega a 79 protones. Y hablamos del núcleo
de esos átomos, ¿verdad? Que están constituidos por protones por un lado y por neutrones por el otro lado. Carga positiva y carga neutra. Muy bien, entonces, hablando de esta química, porque la vemos en los alimentos, la vemos en el O2, ¿verdad? Que es del oxígeno, en el H2O, que es del agua, y así sucesivamente. ¿Cómo llega la alquimia o qué hace la alquimia para hacer todo ese proceso de transformación y cómo lo podemos ver nosotros a nivel empresarial? Porque de repente, bueno, dirán aquí muchos de los que van a ver este video, dice, bueno, los que hacen alimentos, los que se encargan de los temas de oxígeno, temas médicos, vamos a decirlo, pero ¿puede estar relacionado para todos? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, nosotros desarrollamos un curso taller práctico de esto, en donde vamos haciendo diferentes ejercicios. Algunos de ellos, fíjate, la química de tu cerebro. ¿Cómo funciona la química de tu cerebro? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos patrones mentales que se llaman engramas. Pues entonces te decía, nosotros tenemos en nuestro cuerpo también esa química a través de algo que generamos que son neurotransmisores. Esos neurotransmisores normalmente están actuando a veces a favor y a veces en contra. Vamos a ver que manejamos diferentes niveles de energía, niveles de conciencia. Muchos de esos niveles, más que por estar diciendo voy a sentirme bien, soy exitoso y demás, no es cierto, es a un nivel químico de tu cuerpo. Los neurotransmisores muchas veces se generan sin que tú lo quieras. Mira, te voy a invitar ahorita, Martita, a que nos regales una linda sonrisa. Sonríenos. Ahora, Ajá, sonríenos acordándote de algo que te haga reír. Por ejemplo, fíjate, la gran diferencia entre la primera sonrisa y la segunda fueron los neurotransmisores que tú generaste. Y claro, esos neurotransmisores que tú generaste en la segunda sonrisa son cambiar el plomo en oro. ¿Por qué? claro, Porque lo quieras o no, en este momento, la serotonina, la dopamina y la oxitocina están corriendo por tu cuerpo, lo quieras o no. Y así simplemente es, fue con una sonrisa. Ahora de acuerdo. imagínate, yo como director, como jefe de área de mi empresa, llego y a ver por qué no ha pasado esto, por qué aquello no, y a ver en qué quedamos, esto era para ayer y demás. ¿Qué está pasando conmigo? Con mi salud, olvídate del logro de objetivos. Ahorita vamos a ir allá. Pero, ¿qué está pasando con mi salud? ¿Qué está pasando si yo no estoy generando esos neurotransmisores? Me estoy afectando a mí mismo. ¿Sí me explico? Y De entonces acuerdo, hoy en día la neurocuántica aplicada nos dice, oye, obsérvate más. ¿Te está doliendo la garganta? ¿Cada ratito te enfermas de la garganta? Ah, pues seguramente es porque muchas cosas te las calles. ¿Tienes de acuerdo, migraña seguido? ¿No puedes dormir? Ah, pues seguramente eres una persona muy invasiva y muy estricta y muy rígida. Y entonces necesitas empezar a generar los neurotransmisores adecuados. de Y acuerdo. hay neurotransmisores para cada cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sucede si yo empiezo a cambiar desde mi mensaje corporal, empiezo a mandar un mensaje diferente? Mi cuerpo va a empezar a recibir un, una neurosocioemotividad diferente. Y los objetivos se van a cumplir, por supuesto. Hay una gran diferencia entre eficacia y eficiencia. La Así eficacia es lograr el objetivo sí o sí, como sea, con el látigo, como sea. Y la eficiencia es, ya tengo el objetivo puesto y ahora yo llego a él, pero llego con flexibilidad. De todas maneras, el objetivo se va a cumplir. claro, ¿Por qué? de Porque acuerdo, estamos preparados para ello. Ya nos hemos preparado para eso y tenemos en nuestro equipo de trabajo donde hay expertos, pero ahora los dejo trabajar, ahora los escucho, ahora los dirijo, ahora me convierto en un líder, no en un jefe, así es, de en acuerdo, un neurolíder. ¿Qué es un neurolíder? Es el que maneja todas estas herramientas. Uno de los principios de la neurocuántica es el observador modifica lo observado, siempre. Tú tienes un vaso de agua y como tú lo veas, ese vaso, no el medio vacío y medio lleno de los 80s o 90s, no. Como tú veas ese vaso, lo vas a modificar. de Como acuerdo, tú veas a tus colaboradores, los vas a modificar. Yo he dado mucho este taller con los maestros, con los docentes. Como tú ves a tus alumnos, es como los vas a modificar.
Hay Claro, maestros que dicen, ay, estas generaciones están insoportables. Cada vez que lo repitas, te van a llegar más alumnos insoportables. Y claro. cuando tú dices, mira, los puedo transformar, se prestan a esto, tienen capacidades diferentes. Ahora, gracias a la tecnología, pueden acceder a otro tipo de crecimiento y de rapidez. En esa medida vas a cambiar. Wow. Muy bien, Se excelente. necesita técnica para eso, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque hemos sido condicionados a lo largo de nuestra historia de vida a lo negativo. Así Hay que es. cambiarlo. Hay que cambiarlo porque eso se está traduciendo en enfermedades de nuestro tiempo. El cáncer, la hipertensión, el aumento de glucosa, todo ese tipo de enfermedades de nuestro tiempo han sido justamente el resumen de cómo hemos educado a nuestra mente y a nuestras generaciones. Así es, pudiera ser el control uno de los elementos a nivel del pensamiento que que hace, ¿verdad? Que haya ese conflicto y que produzca evidentemente ese tipo de reacción en el cuerpo. Sí, de hecho nosotros, más que controlarlo, Ujú. no, tú no puedes controlar un pensamiento, una emoción, porque eso lo hace tu subconsciente y lo genera. Por ejemplo, Claro, ahorita que te reíste, tú no dijiste, me voy a reír, pero no voy a generar dopamina ni oxitocina, no es cierto. claro. No lo puedes controlar, pero sí lo puedes gestionar, que es diferente. Por Ya. ejemplo, algo que se manejaba mucho hace 20 años era manejo de las emociones. Yo quisiera saber quién sabe manejar las emociones. Las emociones se pueden gestar, se pueden gestionar. Una Ok. gestión de emociones es saber cómo se comportan. De este lado, por ejemplo, yo tengo odio y de este lado tengo amor. Son polos de un mismo sistema. Ok. Yo puedo gestionar mi odio y convertirlo en amor. Ah, Y si mira. no lo gestiono bien, yo puedo estar, ojo, convirtiendo mi amor en odio. ¿Has oído eso de que únicamente lo que has amado lo puedes odiar? Es Así es. cierto, por supuesto. ¿Has Ya. oído eso de que este me caía re mal, no lo soportaba y terminaste casándote con él? Ujú. Es cierto. Sí, sí, también pues, es posible. Sí, Te han platicado. Ok, bueno, esto es la gestión de las emociones. Y nosotros lo que hacemos con estos talleres es gestionar las emociones del director, del gerente, del jefe de área, del colaborador, de todos. Porque con base en esto, con nuestra técnica alineando vectores, esos tres elementos, esos tres electrones que le faltan al plomo para hacer oro, son el lenguaje, el pensamiento y la emoción. Los ok, tres juntos. que esa es la pregunta que vengo a hacerte, ¿verdad? ¿Qué ejercicio recomiendas para comenzar a cambiar ese lenguaje, pensamiento y emoción? Mira, como todo en la vida, lo primero que necesitamos hacer es reconocerlo. Si yo no reconozco, hemos trabajado también mucho en centros de adicción y Ok, me acuerdo mucho de uno que está en Cuernavaca, que no voy a decir su nombre, obviamente, y que me decían, oye, es que él es el sobrino del gobernador, o sea, a él sí hay y demás, y por favor, yo dije, ¿sabes qué? Sí, por supuesto que voy a hablar con él y demás, pero su liberación de esta situación no depende de mí, depende de él. Yo puedo gestionarlo mucho, pero si él dice, no, estoy a gusto, eso es lo que quiero y demás, nunca va a salir de ahí. Lo primero es reconocerlo y ok. reconocer que quiero cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Porque también me ha tocado empresarios que dicen, mira, a mí me ha funcionado así, y si la gente está a gusto, qué bueno, y si no, que se vayan. Y dices, bueno, Ajá, pues él no quiere gestionarse, ¿estás de acuerdo? Y claro. cada vez hay menos empresarios así. ¿Por qué? Porque cada vez caben menos en esta sociedad. Hay menos empresarios así, hay menos directores así, hay menos maestros así, hay menos directores así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adecuarnos a nuestro tiempo. Y nuestro tiempo dice, hay que gestionar nuestras emociones. ¿Para qué? Para algo que incluso la ONU hoy en día ya se dio cuenta y ya lo implementa a través de la UNESCO, por ejemplo, en nuestro país y en toda América, la norma 035, que es Ujú. identificación de los riesgos psicosociales, los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué dice eso? Si no aprendes a convivir, vas a tener que salir de la empresa. De A lo mejor acuerdo. ahorita es una primera etapa, una segunda etapa, pero ya viene una tercera etapa en donde incluso te van a multar si tú estás provocando factores de riesgo psicosociales en tus trabajadores. ¿Por qué? Porque ya no podemos vivir así.
¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, ese contacto, esa buena comunicación o la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, este, a nivel de la pluralidad de ideas, de pensamientos. Bueno, tenemos ya mucha integración a nivel del trabajo en línea de diferentes nacionalidades. Entonces ya se hace el momento justo para estos temas de la norma como tú lo haces como tú dices ahora. Ahora una pregunta que yo te haría, ¿qué diferencia hay entre transmutar y transformar? Qué pregunta tan buena. Fíjate, si tú pintas el plomo Ujú. de dorado, no se convierte en oro. Así es. Y eso es lo que hemos venido haciendo con el desarrollo de las competencias blandas de manera superficial. Yo me acuerdo mucho entrevistarme con empresarios que me dicen, a ver, a mí, dales un curso de cómo manejar los montacargas, de cómo manejar el almacén. No, yo lo que necesito es darles un curso de cómo gestionar sus emociones para tener un mejor ambiente de trabajo y que eso redunde en una productividad mejor. No, 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 eso no me interesa. El empresario que piensa así únicamente quiere pintar de Claro, dorado el plomo. ¿Qué pasa cuando un empresario empieza a gestionar las emociones, las metas, la neurocuántica aplicada al logro de objetivos? Empieza a transmutar, claro, empieza no a pintar el plomo, empieza a pasarle esos electrones que le faltan al plomo y se convierten en oro. Transmutar es desde dentro. claro. Transmutar es cambiar toda la química de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu mente, con esas relaciones. ¿Cómo se hace? Hace un rato me preguntabas. Bueno, ¿cómo transmuto yo una emoción de odio a mi jefe a aprecio? ¿Cómo la transmuto? Número uno, tengo que dejar patrones mentales antiguos. ¿Cómo empieza eso? Con algo bien sencillo, perdonándote, perdonándolo, perdonándola. El perdón no es una cuestión religiosa, el perdón es una decisión. Cuando yo Claro, decido perdonarme por las metas que no he logrado, por lo que no he podido hacer y demás, empiezo a transformar. Y después cuando empiezo a agradecer, empiezo a transmutar. Agradezco que tengo este trabajo, agradezco que tengo este puesto, agradezco que tengo salud, agradezco y posteriormente a dónde quiero llegar. Ah, no, no, es que si yo todavía lo sigo viendo a mi jefe como esa piedrita en el zapato y demás, entonces no estoy transmutando, estoy transformando. ok, muy ¿Cómo bien. transmuto? Desde dentro. Y hay técnicas para hacerlo. Fíjate, por ejemplo, ahorita se me ocurre una que hacemos muy Con fácil. un cliente, hazme una con un cliente, porque de repente es como ese jefe o esa jefa o ese cliente, porque a veces nos pasa a nivel de estos emprendedores, empresarios y dueños de negocio. Exactamente. Mira, ¿puedo hacer el ejercicio contigo? Todos lo tenemos, ¿eh? Dime, Adelante. Martita, dime algo que te esté doliendo últimamente en tu cuerpo, por dentro o por fuera, algo. Algo que me esté doliendo. Sí, algo que te esté afectando, doliendo, alguna enfermedad que te hayan descubierto o alguna cosa así. ¿De qué te has No, enfermado hice últimamente? ejercicio y me duelen los músculos, vamos a decir eso. Ok, hiciste ejercicio y te duelen los músculos. Y tú puedes decir, me duelen los músculos porque hago demasiado ejercicio. ¿Qué crees que no? Hay gente que hace más ejercicio que tú y no le duelen los músculos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está mandando una señal. Y esa señal que te está mandando, ¿qué cosas son los músculos? Los músculos son el sostén del peso que yo estoy cargando. ¿Qué te Claro, está diciendo tu cuerpo? Estás cargando mucho peso. ¿Qué te así está es. diciendo tu mente? Estás cargando muchas cosas. A lo mejor estás cargando la vida de tus hijos, la vida de tu pareja, los problemas de la empresa y tienes que empezar a gestionarlos, porque si no, eso va a traer consecuencias. El músculo te está avisando, ¿sí? Claro, Neurocuánticamente el músculo te está avisando que estás cargando más peso del que debes en la es- vida, no en el gimnasio. ¿Qué hay que hacer? bien, Hay que identificarlo, hay que ver el patrón mental, el engrama, y entonces hay que transmutarlo. Ese es el proceso. ok. Parece sencillo, no lo es. Hay que hacer un mapeo. Y en ese Ah, mapeo nosotros empezamos con el lenguaje, primer elemento. Yo te ujú, doy una neurofrase que va a empezar a cambiar la química de tu cuerpo. Segundo, pensamiento.
yo te voy a dar una serie de pensamientos que tú vas a llevar cada vez ay, siento ese dolor aquí. Entonces tú vas a repetir tu frase y vas a pensar en esto. Y por último, emoción, y no menos importante, yo creo que es la más importante de eso. Como hace un rato, cuando te reíste con emoción, tu cuerpo de inmediato se llenó de neurotransmisores. Antes no, Claro, antes no. así, Antes yo puedo estar así, mira, puedo estar así, como en político en campaña, ahorita en Finlandia están en campaña, no estoy hablando de aquí, en Finlandia están en campaña y entonces hay muchas cosas así como medias falsas, claro, pero la gente se da cuenta, estamos de acuerdo. de Si acuerdo. nosotros gestionamos desde dentro lenguaje, pensamiento y emoción, no hay nada que no puedas conseguir. Ah, Obviamente se necesita técnica para esto. La técnica se llama alineando vectores. ok, muy bien. Que esa sería otra de las preguntas, ¿no? Cuando tú dices cuáles serían esos electrones emocionales, ¿verdad? Y que equivalen a electrones que se convierten en plomo o en oro y ese cambio de vectores. ¿Cómo sería ese tema de cambio de vectores? Fíjate, ¿qué es un vector? Un vector es la representación física de una fuerza. Ujú, Existen básicamente 4 fuerzas en la naturaleza, que ujú, es la fuerza de gravedad, que mantiene alejados los planetas o las cosas que caigan para abajo, lo que sea. Existe la fuerza electromagnética, existe la fuerza nuclear débil, que transmuta, no sé por qué le llaman débil, y la fuerza nuclear fuerte, que desintegra. Bueno, todo lo que tú te puedas imaginar de fuerzas en el universo, ni siquiera en el planeta, en el universo, se puede alinear en esas 4 fuerzas. de Una acuerdo. de ellas es la que nosotros trabajamos. ¿Cuál es? La fuerza electromagnética. Tus Ujú, pensamientos se transmiten a través de una onda electromagnética. Por ejemplo, tu celular, ¿cómo funciona? Tú aplicas un número que está ligado a tu WhatsApp y sale una onda electromagnética que tiene una función seno o función coseno, esta forma que estoy señalando yo. Y tiene una vibración diferente dependiendo del número de frecuencia que tenga. así Bueno, es. exactamente igual es tu pensamiento, exactamente igual. Tú puedes estar mandando lenguaje, estoy cargando demasiadas cosas, Claro. ya no soporto a mi empleado, ya no soporto a mi jefe, o puedes estar mandando, la vida está presentándome una gran oportunidad ahorita de crecimiento. Ujú, Depende de la frecuencia que tú estés emitiendo. así es. Físicamente, en física esto se llama superposición de ondas. Cuando Ujú, tú mandas una onda y en la nube encuentra otra onda con esa misma frecuencia, frecuencia la cantidad de veces que se repite una onda en un segundo, se sí, hace algo que se llama superposición de onda. Y la superposición de onda crea una onda más grande, más fuerte, más potente, que se repite al mismo tiempo, pero es más, tiene una longitud y una amplitud de onda más grande. de ¿Has acuerdo. oído eso de que el universo te regresa lo que le das? Es Sí, totalmente ajá, cierto. Pero yo te estoy explicando cómo te lo regresa. ¿Cómo te lo regresa? Con una superposición de onda. Si tú gestionas esas 3 cosas, tú vas a empezar a diseñar lo que quieras encontrar. Y lo de vas a acuerdo. encontrar porque llevamos cerca de 20 años dedicándonos a esto, antes de que se pusiera de moda. Hemos tenido Claro. muchos consultantes que hoy en día incluso nos regresan a decir, oye, ¿me ayudas a manifestar ahora esto? Ajá, yo te iba a decir el poder de la manifestación, y es que yo lo digo a nivel, bueno, de mis redes y en los eventos donde yo estoy, energía y buena vibra, ¿no? De repente, aun cuando la situación fuera no la puedas controlar o es un desastre, porque también lo puedes decir así, pues entonces, ¿cómo estás por dentro? De repente, a ver, de lo que está sucediendo, ¿qué es lo que tú puedes hacer para favorecer esa situación? ¿Y qué es lo que ya no puedes controlar o definitivamente no puedes hacer nada? Y bueno, yo siempre, ¿verdad? Vete hacia la derecha o vete por otro camino, porque realmente ese no es tu camino. Muy bien, a mí me parece muy excelente esta plática y además de eso, una última pregunta, ¿no? De crucial, curiosa mía. Me dice, ¿cómo cambiar esa idea errada? Y lo vemos a nivel de empresarios, emprendedores, dueños de negocio y hasta en mi caso también, de que trabajar en la mente, en las emociones, en el pensamiento, pues es perder el tiempo.
porque en oportunidades también yo me hacía esa pregunta, bueno, ok, las emociones, el pensamiento, ok, pero hay que trabajar, pero hay que enfocarse, pero a ver, los resultados, yo era así como bueno, siempre he sido muy enfocada, pero más hacia lo objetivo, ¿no? Y esa escucha activa, ese pensamiento, esa emoción y todo eso, pues ya no, antes no lo tomaba mucho en cuenta. Sin embargo, o sea, con todas estas con las experiencias que he tenido, las nuevas experiencias, pues entonces me ha hecho saber ese lado humanista. Yo lo veo así. Mucho de ello me lo ha dado la música, porque me gusta mucho, el deporte y además de eso la experiencia y el contacto con las personas, que ya tú, hablando de energía, pues siente ese nivel de energía y al mirarlo a los ojos, escucharlo atentamente, eso es algo que me ha impactado mucho y que he sentido esa energía, como bien lo dices, sinusoidal, pero la he sentido y me ha conectado con muchísima gente. Sí hay que hacer un cambio, por lo menos de mi parte. Yo no sé tú como especialista, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a esos emprendedores, empresarios o emprendedoras y empresarias, dueñas de negocio o dueños de negocio, cuando estamos en vamos a decir, en esa caja, ¿no? Que de repente es el objetivo y hasta ahí quiero llegar, no me importa cómo hacer, ¿verdad? Eh, Ser eficiente o eficaz, ¿cómo poderlo lograr vamos a decir, en 3 estrategias básicas? ¿Cómo comenzar? Sería la pregunta. Mira, claro, fíjate que acabas de tocar un punto bien importante, porque tenemos el para qué y tenemos el qué queremos lograr. Así Pero es. entre esos dos hay algo que se llama cómo. Y vamos a hacer alusión ahorita a las técnicas de Sinek, vamos a hablar de el modelo de la quinta disciplina de Peter Senge, de muchas cosas que son probadas, o sea, que son científicamente probadas. El primer paso, número uno, es replantearte tu por qué y tu para qué. ¿Sí me explico? Ok, si voy, tengo que alcanzar la meta. Sí, perfecto. Ya tengo ahí un por qué. Ahora, mi para qué y cómo quiero llegar a esa meta. ¿Sí me explico? Ya alcancé la meta. Tú me hablabas hace un ratito, ahorita que me hiciste la pregunta, yo era una persona muy enfocada en el resultado. Casi todos los empresarios están enfocados en la productividad, en el dinero, en cuánto me va a dejar. Pero no se dan cuenta que en el Inter se acaba el hígado, se acaba el páncreas, se acaban los pulmones, se acaban muchas cosas. ¿Qué pasa si alcanzamos la meta, pero con nuestro hígado bien, con nuestro páncreas funcionando, con nuestro corazón en sístole y diástole a como tiene que estar? ¿Qué pasa si la meta de todas maneras se logra? ¿Cómo ves? De verdad. Claro. Y yo Disfrutando el conozco proceso, empresarios. ¿verdad? Yo pienso que es disfrutando el proceso. Eh, a nivel de las experiencias en lo particular, sí se lograba el objetivo, sí logré muchos objetivos, pero yo ahora me pregunto, ¿y cómo fue el proceso? Ni siquiera en algunas oportunidades me acuerdo. Y ahora en otras experiencias que he tenido y proyectos y demás, pues entonces sí he sentido así como me siento más empática con esos proyectos, con esos procesos, porque realmente lo he vivido, ¿no? Lo he vivido más, vamos a decir, es vívido para mí, porque en el otro caso también lo viví, pero como siento que la experiencia fue diferente, vamos a hablarlo así. Exactamente, la vives de una manera diferente y la disfrutas diferente. Una te genera un éxito material únicamente y la otra te genera un éxito material y una salud física, mental, espiritual, económica y laboral. Son 5 puntos los que Ok, hay que trabajar. Física, mental, espiritual, económica y laboral. Sin uno de esos dedos, tu mano no está completa. claro, Sí, y no es que vayan en orden de no nos, mira, en los ejercicios que hacemos de neurocuántica, incluso hasta en ese momento hacemos crecer alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo, un dedo, ahí físicamente, y la gente dice, ay, ¿cómo le hice? Porque tú estás manejando esas 5 esferas de transformación. La claro, física tiene que ver con tus metas, con tus sueños, pero también tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con claro, tu salud. La mental tiene que ver con tus procesos, cómo los gestionas. Normalmente no sabemos gestionarlos. Hay que aprender a gestionarlos. Eso de desaprender para aprender es válido. claro, Tercero, espiritual. La gente confunde mucho en América Latina la parte espiritual con la parte religiosa. No hablamos de religión,
Aunque tocamos muchos temas de teología inspiradora, de cienciología, pero no lo vemos desde el punto de vista de ninguna religión. Esto es ciencia aplicada, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Incluso hay un autor que se llama Neville Goddard del siglo pasado, que dice que el teólogo más grande, que el neurocientífico más grande que existió son dos. Uno se llama Siddhartha Gautama y el otro se llama Joseph Benjamin Joseph. Uno lo conocemos como Buda y el otro lo conocemos como Jesús. Imagínate, ¿no? De lo que estamos hablando. No estamos hablando de religiones. Ninguno de los dos fundó ninguna religión. Muy Sin bien. embargo, el aspecto espiritual es conectar tu pensamiento, tu lenguaje y tu emoción hacia una misma dirección y sentido. De Ese acuerdo. es el aspecto espiritual. El económico, por supuesto que es necesario, por supuesto. Cuando a mí la gente me dice, es que a mí me dijeron que el que tenía dinero era malo, que había que ser humilde. A ver, le digo, espérame. Teresa de Calcuta le daba de comer diariamente a cerca de 5 millones de viejitos. Así es. Dime quién le regalaba la comida. Nadie, la tenía que comprar. Y la Claro. tenía que pagar, y tenía que pagar la renta de los asilos y todo. Y eso únicamente se genera con dinero. Así es. Recibiendo donaciones, pero sí, con dinero. Así es. Así ¿Estamos de es. acuerdo? Entonces, hay que estar ahí. O sea, el hecho de que yo esté en esta cuestión no quiere decir que voy a dejar de ganar dinero. Al contrario, voy a hacer más eficiente ese dinero y lo voy a utilizar para cosas que sirven más. De Fíjate, acuerdo. hace un rato hablábamos del odio y del amor. Amor etimológicamente significa lo que no termina, lo que no muere. Así como átomo significa lo que no se divide, no, tomos, dividir, no, morir. Bueno, el amor genera muchísimas oportunidades para todos los seres humanos. Si yo mi dinero lo enfoco con amor, voy a ser un gran empresario y voy a tocar muchas vidas y voy a tocar muchas familias. Si yo, maestro, me enfoco desde el amor, voy a transformar la vida de mis alumnos. De Si acuerdo. yo, gobernador, presidente municipal, candidato, me enfoco desde el amor, puedo hacer maravillas, De acuerdo. como lo hizo Teresa de Calcuta, como lo hacen las grandes fundaciones de Bill Gates, de Steve Jobs, de Tesla, fundaciones de... Nosotros, por ejemplo, cada año hacemos en el mundo el premio Nobel. Nobel es una fundación que Así es. salió de dónde? De la invención del TNT, de la dinamita, que De dio acuerdo. muchísimo dinero y que sigue esa patente dando dinero, pero que ahora se reparte. El dinero puede ser tan maravilloso como maravillosa sea la persona que lo tiene. Eso Ay, es esa la voy a correcto. apuntar. Wow, claro que sí, está muy bien tu frase, muy bien. Entonces, ahora te digo, Darío, ¿cómo, cómo toda esta comunidad de emprendedores y empresarios y dueños de negocio pueden contactarte, ¿no? De repente, mira, yo necesito hacer un cambio para mí o para mi empresa o para mis colaboradores. ¿Cómo pueden contactarte? ¿A través de qué redes sociales? A ver, danos tu Sí, teléfono de contacto. con muchísimo gusto. Mira, mi WhatsApp es 55 5401 9320. Ahí me Excelente. mandan un mensajito. Normalmente hacemos alguna plática, incluso vía Zoom, porque muchas veces están en otros países y nos contactamos. Podemos dar cursos incluso vía Zoom o podemos ir a sus empresas, a sus escuelas, podemos ir a sus comunidades o podemos hacerlo vía Zoom. También en Facebook estoy como Darío Vigueras crea, así como dice aquí abajo, crea Centro de Reactivación Emocional Avanzado. De acuerdo. Somos un grupo de apasionados del cambio, de la educación, de la cuántica aplicada, que nos hemos preparado para esto, ¿eh? O sea, yo cualquier cosa que te diga tiene un fundamento científico, por eso se llama así, cambia el plomo de tus miedos en el oro de tus éxitos, porque esto no es New Age, esto es ciencia aplicada, y esa ciencia aplicada transforma vidas de verdad. Así es, muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, Darío,
por tu participación, por tu tiempo y por todas las herramientas y estrategias que has dado el día de hoy, ¿verdad? Para hacer ese cambio positivo a nivel de nosotros como personas y además de eso a nivel de las empresas, de los negocios y de los colaboradores que también forman parte de nuestro equipo. Y además de eso, invitarlos a que se suscriban, ¿verdad? A través de YouTube, en Spotify y además de eso que nos vean en nuestras redes sociales. Y con esto me despido. Nos vemos en el próximo episodio, en el episodio número 17, con más herramientas y estrategias fáciles y sencillas, como bien lo digo yo, para que puedan seguir impulsando sus empresas, sus emprendimientos, sus negocios y que crezcan muchísimo más. Muchísimas gracias, Darío. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, pásenla Un bien. abrazo. Bye. Adiós. Bye.